Hola, buenas. Vamos a seguir con la lectura de este libro que es hermoso, lectura que siempre trae al final una meditación para que hagamos. Así que voy a seguirles compartiendo este capítulo que es muy lindo, que se llama El mundo espejo nuestro. El mundo físico es creación del hombre. Cada ser humano crea su propia versión del mundo, su realidad particular, su experiencia vital única. Así como el artista contempla su obra para ver lo que tiene valor y lo que carece de él, el ser humano cuya vida se crea a través de su propio canal puede obtener valiosa información sobre sí mismo, observando su creación. Al mirar la obra maestra en constante desarrollo que es nuestra vida, comprendemos quiénes somos y nos damos cuenta de lo que nos queda por aprender. A medida que andamos el camino, creamos nuestra vida. Por consiguiente, nuestras experiencias y necesidades nos ofrecen un reflejo instantáneo y continuo de nosotros mismos. El mundo externo es como un gigantesco espejo que refleja nuestra conciencia con gran claridad y precisión. Si aprendemos a examinarlo, a percibir y a interpretar su reflejo, contaremos con un instrumento fundamental para conocernos a nosotros mismos. Al alcanzar a comprender que el mundo es nuestro espejo, puede ayudarnos a contemplar nuestras vidas como un reflejo de nuestras creencias, actitudes y esquemas emocionales. Desde esta perspectiva, el mundo exterior puede enseñarnos muchas cosas acerca de aspectos ocultos de nosotros mismos a los que no podemos acceder directamente. El proceso se fundamenta en dos premisas. Primero, admito que todo cuanto sucede en mi vida me refleja y es obra mía. No hay accidentes ni sucesos que no se relacionen conmigo. Todo lo que percibo y siento, todo lo que me afecta, lo ha atraído mi ser para enseñarme algo. Si los sucesos que me producen un impacto no reflejaran una parte de mí, ni siquiera sería capaz de percibirlos. Todas las personas de mi vida son reflejos de los diversos caracteres y sentimientos que viven en mi interior. Segundo, intento no dejarme abatir por lo que veo reflejado en el espejo, pues sé que nada es negativo. Por el contrario, todos los acontecimientos constituyen un don, ya que me ayudan a conocerme mejor, a conocer mi propia naturaleza. Estoy en el mundo para aprender. Si ya fuera perfecto o perfecta, ¿qué sentido tendría mi experiencia y mi existencia en la tierra? Si me enfadara conmigo mismo o conmigo misma al ver aspectos que antes no conocía, sería como un escolar que en el primer curso se sintiera frustrado por no estar aún en la universidad. Por esta razón trato de mantenerme y de mantener una actitud comprensiva para conmigo mismo, conmigo misma, en la medida en la que consigo el proceso de aprendizaje, se convierte en una experiencia este proceso gratificante y llena de interés. Estoy aprendiendo a considerar mi vida como una película fascinante y llena de aventuras, cuyos personajes son diferentes aspectos de mí misma, representados en la gran pantalla. Cuando los veo y reconozco los diversos sentimientos y voces de mi interior, me doy cuenta de que todos ellos construyen puentes y partes importantes y valiosas de mí
que necesito para poder realizarme plenamente en esta vida. Si la película muestra contrariedades, disensiones y peleas, sé que debo examinarme para averiguar en qué aspecto me estoy traicionando o qué faceta debo mejorar o reconducir. Sé también que cuando confío en mí, cuando soy yo misma del modo más pleno y posible, mi vida entera refleja esa actitud, pues todo encaja con facilidad, a menudo milagrosamente en su sitio. Dificultades y problemas, mensajes del universo. Las dificultades de nuestra vida no son sino señales del universo, que intenta llamarnos la atención para indicarnos lo que necesitamos saber y lo que debemos cambiar en determinadas situaciones. Si advertimos las señales, aprenderemos de ellas. Si por el contrario no le prestamos atención, las dificultades se interferirán hasta que hayamos recibido el mensaje. Así pues, cada vez que se nos presenta un obstáculo, el universo pretende comunicarnos una enseñanza. Aceptar esta verdad supondría un rápido progreso en el viaje de nuestro propio descubrimiento. Siempre que ocurre algo negativo, todos sentimos la tentación de quejarnos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que pasó que no me di cuenta? Aunque me esfuerzo todo lo posible, nada me sale bien. No comprendo por qué vuelvo a tener este problema. Si se descubre en esa actitud, trate de enfocar las cosas de otro modo. Acuda a su interior para decir al universo: sé que estás tratándome de enseñar algo. Ayúdame a comprender de qué se trata. Después, deje de concentrarse en el problema en cuestión, pero manténgase abierto al mensaje que sin duda llegará en forma de sentimiento o conocimiento interior, mediante un suceso inesperado o a través de las palabras de un amigo. Los mensajes no siempre aparecen inmediatamente, a veces se hacen esperar. A uno de mis clientes, por ejemplo, lo despidieron del trabajo hace unos años, aunque al principio quedó anonadado, ya que no lo esperaba. Tras plantearse la situación durante un mes, estableció un negocio por su cuenta. En la actualidad su negocio es floreciente, sin embargo, él no captó el mensaje hasta hace unas semanas. Hablando con un amigo sobre las condiciones del trabajo por cuenta ajena, comprendió de pronto el mensaje que reflejaba lo que antes le había parecido un gran revés. En realidad, se encontraba mucho mejor como autónomo. Esto sirvió no solo para confirmar lo acertado del nuevo rumbo de la vida, sino también para acabar de una vez con el sentimiento de fracaso que no había podido superar desde el despido. Interpretación del reflejo. La parte más complicada del método del espejo es aprender a interpretar lo que vemos reflejado en él. ¿Cómo podremos averiguar el significado exacto del mensaje una vez recibido? Analizar y pensar con la mente racional no servirá de gran ayuda. Resulta mucho más efectivo acudir a nuestro yo interno para pedir orientación al universo. Así pues, cuando dude, siéntese en un lugar tranquilo, respire profundamente unas cuantas veces y centre la concentración en el ser que vive en su interior, en contacto con la sabiduría del universo. Pídale usted a este ser, en silencio o en voz alta, orientación y ayuda para comprender el mensaje.
Cuando sintonice con la sede de la intuición y perciba lo que parece adecuado en el momento, deje que ese sentimiento le guíe. Después trate de ser consciente de la información externa e interna que le proporcionarán sus acciones. La información externa depende de la facilidad con que se produzcan los acontecimientos. Si todo parece encajar a la perfección, sin aparente esfuerzo, es señal de que usted actúa en armonía con su guía interior. Si en cambio se ve obligado a esforzarse por conseguir algo a lo que no accede fácilmente, el mensaje es evidente. Debe abandonar esa línea y volver a examinarse para averiguar cuáles son sus verdaderos deseos. La información interna le llegará en forma de sentimiento. Si se siente más vivo y capacitado de actuar, podrá deducir que la interpretación del mensaje ha sido correcta. Cuando más energía del universo circule por nosotros, más llenos de vida nos sentiremos. Esa será la clave definitiva. Por el contrario, cada vez que no hagamos caso a la guía interior, experimentaremos una pérdida de fuerza, de energía, un sentimiento de muerte espiritual o emocional. No obstante, aunque siendo fiel a sí mismo se sienta más vivo, también experimentará incomodidad, porque cambiar siempre supone un riesgo. Cuando se decida a realizar ciertos cambios, es posible que sienta algunas emociones intensas, como temor, dolor o rabia. Deje de que esas emociones afloren. Después de todo, su guía interior debe abrir paso a través de años de inconsciencia, rechazo, dudas y temores acumulados. Por tanto, deje que emanen sus sentimientos y no dude de zambullirse en ellos, pues sus aguas tendrán un efecto purificador y curativo sobre su persona. En momentos clave como estos resulta de vital importancia contar con apoyo emocional y un lugar seguro donde explorar sus sentimientos y abordar el proceso de curación espiritual. Yo recomiendo que, a ser posible, se acuda a un buen terapeuta o a un grupo de apoyo, un entorno donde le animarán y le ayudarán a experimentar sus propios sentimientos y necesidades, a expresarse de una forma honesta consigo mismo y a confiar en su propio sentido de lo que es más apropiado para usted. Cuando se haya inmerso en este proceso de crecimiento personal y de cambios rápidos, a menudo verá reflejados sus dudas y sus temores en las reacciones de quienes lo rodean. Cuando sus amigos y familiares duden de los cambios que en usted se produce o los pongan en tela de juicio, reconozca que no hacen sino reflejar las voces duditativas y temerosas que se agitan en su interior preguntándose: ¿y si cometo un error? ¿Puedo confiar de verdad en este método? Ante la reacción de quienes le rodean, responda del modo que considere más apropiado, tranquilizándolos, haciendo el caso omiso de sus observaciones o discutiendo con ellos. Lo que nunca debe olvidar es que en realidad está enfrentándose con sus propios temores. Los conflictos que puedan llegar a surgir con los demás estarán reflejando sus propios conflictos internos entre los aspectos de su ser que desean desarrollarse y cambiar, lo que se sienten más seguros si las cosas siguen igual que hasta ahora. Si afirma que está aprendiendo a confiar cada vez más en sí mismo, quedará sorprendido al comprobar
el modo en que los demás reflejan su actitud respondiéndole con confianza. He aquí algunas de las formas en que el espejo de la vida nos devuelve nuestro propio reflejo. Si usted se juzga, se critica, otros lo juzgarán y criticarán. Si se ofende a sí mismo, otros le ofenderán. Si se miente a sí mismo, otros le mentirán. Si no es responsable para consigo mismo, otros serán irresponsables con usted. Si se culpa, otros le culparán. Si se violenta emocionalmente, otros le violentarán en lo emocional, incluso en lo físico. Si no escucha sus propios sentimientos, nadie lo hará por usted. Si se gusta a sí mismo, gustará a otros. Si se respeta, otros le respetarán. Si se ama a sí mismo, otros le amarán. Si confía en sí mismo, confiarán en usted. Si es amable y compasivo consigo mismo, lo tratarán con amabilidad y compasión. Si se aprecia, otros le apreciarán. Si es sincero consigo mismo, lo serán con usted. Si se honra a sí mismo, otros le honrarán. Cambio de viejas pautas. Es fundamental tener en cuenta que cambiar las viejas pautas de comportamiento no es una labor que pueda hacerse de la noche a la mañana. A veces todo cambia con gran rapidez cuando reconocemos el mensaje. Sin embargo, en otras ocasiones repetimos el mismo tipo de comportamiento, con los mismos resultados desagradables, aun después de estar convencidos de que debemos actuar de otro modo. Como el ego necesita tiempo para cambiar de costumbres, nos vemos obligados a ver cómo se repite la mala película de nuestra vida una y otra vez. Si su progreso le parece demasiado lento, pida ayuda al universo y busque también la ayuda humana a través de una terapeuta o un grupo de apoyo. No logrará cambiar obligándose a hacerlo, sino siendo consciente de lo que le falta. En ese momento podrá recurrir a su yo superior para que le ayude a abandonar lo viejo y a traer lo nuevo. No olvide que, así como la hora más oscura precede al amanecer, a menudo se produce el cambio cuando acabamos de darnos por vencidos o cuando menos lo esperamos. Empleo del método del espejo. Al considerar el mundo como su espejo, tendrá que enfrentarse con las realidades externas de su vida, del modo que le parezca más oportuno. Lo importante es que en cuanto pueda, sea antes de enfrentarse con los acontecimientos del exterior, sea mientras se enfrenta con ellos o después. Se examine con atención para averiguar lo que trata de enseñarle el universo. Supongamos que alguien enfadado con usted censura y critica con vehemencia su conducta. Tal vez usted considere apropiado responder así: deja de censurarme. No quiero oír tus juicios ni tus críticas. Si quieres hablar de tus sentimientos, te escucharé, pero si sigues atacándome, tendré que marcharme. Si la persona en cuestión acepta la responsabilidad de sus propios sentimientos y le dice: me sentí herido y enfadado porque no me llamaste ayer, ambos podrán proseguir la conversación de modo más productivo. Si en lo contrario sigue criticándole y centrándose en sus defectos,
Quizás le parezca es necesario mantener firme saliendo de la habitación y negándose a hablar hasta que el otro interrumpa el ataque. De cualquier modo, se ha enfrentado con la situación externa. En cuanto tenga ocasión, examine su interior y pregúntese lo que refleja el enfado de esa persona. Tal vez, en los últimos tiempos, su actitud para consigo mismo haya sido demasiada crítica, o no se haya prestado la suficiente atención, con el consiguiente disgusto de su yo interno. Cuando los que le rodean piden más de usted, suele ser una indicación de que usted pide más de sí mismo. De hecho, puede tratarse de una señal de que es hora de sacar a la luz y de tener más presentes sus propias necesidades y sentimientos. Curiosamente, la gente de nuestro entorno suele empezar a sentirse mejor cuando comenzamos a pensar más en nosotros mismos. Una amiga mía descubrió que su novio había tenido una aventura con otra mujer y se lo había ocultado. Se sintió muy dolida y enfadada, especialmente por el engaño. Manifestó lo que sentía y pidió a su novio que le dejara sola durante un tiempo para decidir cuál sería su actitud. Una vez sola se preguntó de qué modo se había mentido y en qué aspecto no había sido totalmente sincera y franca consigo misma para atraer a un hombre tan poco sincero. Dejó de pensar en ello y se fue al trabajo. Antes de terminar el día, se dio cuenta de que en el pasado había intuido con frecuencia de que su novio no le era de todo sincero y que había algo falso en la relación. Sin embargo, había negado y ocultado esos sentimientos por miedo a comunicarlos a su pareja. De ese modo, se había mentido, en efecto, y se había convertido en cómplice de su novio y del engaño. Comprendió que tenía que aprender a confiar más en sus sentimientos y a tener el valor de expresarlos y mantenerlos. Empezó a ponerlo en práctica con su novio y poco a poco consiguieron crear una relación sincera y comunicativa. Otras posibilidades sería haber roto la relación. Lo importante es que aprendió la enseñanza del universo. Si se ve afectado en lo emocional por la actitud de una persona determinada, es muy probable que usted y ella se reflejen mutuamente. Aunque parezca que defienden puntos de vista opuestos por completo, si examinan con sinceridad su interior, comprobarán que hay entre los dos muchos puntos de contacto, pues cada uno representa un aspecto del conflicto interno. Así, en una pareja, con frecuencia, uno de los dos desea una relación comprometida, mientras el otro quiere más libertad. Poco a poco adoptan posturas extremas con esa cuestión y se convencen de que sus puntos de vista son irreconciliables. Sin embargo, si uno de los dos cambia de postura, el que quería un compromiso serio desea de pronto sentirse más libre, es muy probable de que el otro gire hacia el polo opuesto, lo que demuestra que, en realidad, los miembros de la pareja están tratando de resolver un conflicto interno que tienen ambos, el deseo de intimidad y seguridad frente a la necesidad de independencia y autonomía, o lo que viene a ser lo mismo, el miedo a la soledad frente al miedo a sentirse atado. Cuando nos examinamos y tomamos conciencia de nuestros sentimientos, nos vemos obligados a reconocer a menudo que hemos proyectado en el mundo exterior un conflicto interno, con objeto de observarlo mejor y enfrentarnos con él. Quien desea a toda costa una relación comprometida atrae a otra persona con el mismo deseo. Y el que está completamente seguro de querer explorar
otros territorios y alternar varias parejas, así lo hará. Gracias al método del espejo podemos conocer nuestros verdaderos sentimientos sin engañarnos. Una vez que admitimos el conflicto, podemos asumir que, en realidad, ambas polaridades coexisten en nuestro interior y no será posible hallar el modo de compatibilizar ambas energías. Por ejemplo, en todos nosotros conviven las polaridades representadas por el deseo de tener una relación estable y el de conservar la independencia y la autonomía. Como seres conscientes, nuestro objetivo será aprender a satisfacer ambas necesidades. Si compaginamos esas dos energías que se encuentran en nuestro interior, podremos llegar a mantener relaciones estables sin renunciar por ello a nuestra independencia. Al verse reflejado en el espejo del mundo, descubrirá maravillosas oportunidades para conocer mejor sus características positivas. Piense en todos los aspectos de su vida que le complacen. También los ha creado usted y son, por tanto, un espejo donde puede mirarse. Las personas por las que siente amor, respeto y admiración forman parte de su vida, no solo porque le reflejan, pues usted sería incapaz de apreciar sus cualidades si no tuviera cualidades semejantes. Recuerde, por otra parte, a las personas y animales que le quieren, todos ellos reflejan el modo en que se ama a sí mismo. Si tiene una casa que le satisface, si hay un determinado paraje natural que le parece especialmente bello, no olvide que son el reflejo de su propia belleza. Hay espejos por doquier. Todas las personas con las que nos relacionamos nos reflejan y según la profundidad de la relación, así será la intensidad del reflejo. Parte de la diversión de utilizar este método es descubrir cómo somos a través de los reflejos externos. La clave está en volver continuamente a nuestro interior para descifrar el significado que el reflejo tiene para nosotros. Cuando mayor sea nuestra disposición para poner el método en práctica, sin racionalizar lo que vemos y sin concensurarnos por ello, ni tampoco censurarnos, más cerca estaremos de alcanzar el pleno desarrollo de todas nuestras posibilidades. Aquí viene la meditación que trae el libro. Entonces te voy a invitar a que cierres los ojos después de haber escuchado todas estas palabras, de haber sentido todas estas preguntas también que trae, y que tomes una respiración profunda. Vamos a exhalar por la boca, soltar el cuerpo, la mandíbula, soltar los brazos. Tomarnos un momento para sentir las emociones, sentir nuestro cuerpo, introducirnos en esta meditación. Vamos a traer a nuestra mente a una persona o cosa de tu vida y vamos a preguntarle qué aspecto de nosotros nos está reflejando. Vamos a permanecer abiertos para recibir la respuesta.
aspecto de mí refleja esta persona o esta situación? Vamos a darnos tiempo a respirar y a mirarnos también a nosotros mismos para reconocer qué es lo que refleja esta persona o situación de nosotros mismos. Vamos a tomar aire, exhalar y si sienten registrar en un anotador lo que observaron de este reflejo, podemos hacerlo para tener en cuenta esto de nosotros mismos. Les voy a leer los ejercicios que trae el libro. Piense en una persona por la que sienta especial afecto o admiración. Haga una lista de todas sus cualidades y considere el modo en que usted se refleja en ellas. Si descubre que aún no ha desarrollado del todo alguna de las cualidades, admita que esa persona forma parte de su vida para enseñarle e inspirarle con su ejemplo. Segundo ejercicio. Escriba una lista de todas las cosas y personas de su vida que le gustan. Apréciese y elógiese por haber creado y atraído a esos espejos. Tercer ejercicio. Piense en alguien que no le caiga bien o que le resulte molesto. Trate de averiguar exactamente cuál es la característica que más le desagrada de esa persona. Es probable que sea una característica de sí mismo que usted rechaza, o reprocha, o reprueba. Y quizás también mejore su vida si está dispuesto a reconocerlo y a reconciliarse con ese aspecto de su ser y a dejar que se manifieste abiertamente. Supongamos, por ejemplo, que le desagrada a una determinada persona por lo egoísta que es. Puede que esté reflejando el aspecto disociado de usted que le está pidiendo que preste más atención a sus propias necesidades. Quizás se sienta demasiado identificado con la actitud de estar siempre pendiente de los demás. Vamos a tomar una respiración profunda y se van a tomar el tiempo, si sienten, de hacer estos ejercicios que les va a traer más información y más profundidad en esta lectura, en este libro, que por momentos podemos estar de acuerdo, a veces en desacuerdo, pero es súper interesante todos los ejercicios que nos viene planteando y las meditaciones. Espero que lo estén disfrutando. Yo le estoy poniendo el mayor amor posible a las lecturas y pueden escuchar los otros audios. Todos tienen una meditación. Pueden suscribirse al canal
También soy profe de yoga, estoy subiendo algunas clases cortitas para compartirlas con todos. Y todo lo que nos traiga luz, como este libro que nos trae muchas preguntas para trabajar internamente, también es bienvenido con sus comentarios. Les mando un abrazo, mi nombre es Virginia y que tengamos hermosos días. Muchas gracias.